La Universidad Tecnológica Empresarial de Guayaquil presenta Punto UT. Comunicación que construye. Hola a todos, buenas tardes, buenos días, buenas noches, depende de la hora que nos sintonicen. Gracias por acompañarnos. Esto es Punto UTEC, un espacio que hemos dedicado para la comunicación, para una comunicación aportativa, una comunicación que construye. Hoy, como lo ven, estoy acompañado de la primera autoridad de Guayas, el Ejecutivo Provincial, el gobernador. Querido gobernador, gracias por este espacio. Ha sido complicado poder coincidir en la agenda, pero valoro mucho el tiempo que usted le dedica a la comunidad universitaria, a la UTEC, a la Universidad Tecnológica Empresarial y sobre todo a la gente que nos va a ver de diferentes cantones de Guayas, allí donde usted ejerce su mandato. ¿Cómo está? ¿Cómo se siente hoy? Bueno, primero muchas gracias, Jorge, por la invitación al programa. Un saludo muy especial a la comunidad universitaria de UTEC y para todos los que nos vayan a ver en esta, creo va a ser una gran entrevista. Bueno, yo empiezo por preguntar, si tengo que describir a José Arévalo Santana, lo describo como abogado, catedrático, dirigente deportivo, porque hay un poco de todo ese camino, o político. Y yo creo que un poco de todo, ¿no? Porque al final siempre es muy importante resaltar que he estado vinculado al tema de la academia. A la docencia, ¿no? Sí, me encanta. También el tema dirigencial. Yo siempre resalto que a nivel académico, desde muy pequeño, tuve la oportunidad de estar vinculado al deporte. Entonces, a partir de ese momento, vi que en el tema de la dirigencia nos hacía falta muchas cosas. Entonces dije, bueno, esto es como para devolverle un poco lo que a mí me dio el deporte, porque me permitió estudiar becado a nivel colegial. Y en lo que refiere a nivel universitario me generó muchas oportunidades. Entonces me vinculé mucho al tema del deporte. El libre ejercicio siempre también ha sido mi pasión, la investigación. Y pues bueno, la política, todos somos políticos, la ciencia política tiene un amplio y espectro que podemos conocer, vivir. Y eso ha hecho... Pues no es sinónimo de servicio, ¿no? Porque a veces claro, se malentiende. No, lo que pasa es que el contexto dentro de la ciencia política abre muchas aristas, ¿no? Desde el ámbito del servidor público, desde el ámbito del servicio, porque ser un servidor público es tener la esencia de servir, es querer ayudar a quien más lo necesita llevándole todo lo necesario del Estado, ¿no? Es decir, ser un servidor público no solamente es una posición de honor, ser servidor público efectivamente es darse por entero. Y esto, como tú dices, muchas veces se puede ver desde otro ámbito, porque el servicio público es una vocación. Muy bien, para quienes acaban de conectar, estoy con el abogado José Arévalo Santana, el gobernador del Guayas. Realmente es una entrevista muy positiva que va a dejar algunas cosas. Quiero empezar formalmente hablando del hombre antes que el político o antes que el gobernador. Y veo en su perfil que tiene ascendencia, tiene raíces guayaquileñas y también manavitas, ¿verdad? ¿En qué parte de su formación la influencia guayaquileña y la influencia manavita aportó o matizó su manera de liderar, gobernador? Bueno, mira, yo tengo esas raíces manavitas por mi madre, de Puerto Viejo. Esa combinación. Sí, ¿no? Y mi padre, si bien es cierto, nació acá en Guayaquil, mi abuelo era tumaqueño. Okay. Entonces también tengo raíces esmeraldeñas y siempre dos provincias a las cuales he querido mucho, desde su condición gastronómica, desde la relación con la familia, pero también con la relación con los amigos. La gran mayoría de deportistas nace de esa cuna, muchas veces, como te digo, mucho tiempo olvidada por este contexto de la dirigencia, donde de ahí nacen para mí los mejores deportistas. Gloria. Exactamente, de qué tantas que podemos hablar de ellas. Y pues esa relación a nivel deportivo, a nivel académico, a nivel colegial, y también sus raíces alimenticias, ¿no? La cultura gastronómica, pues siempre han estado muy en mí, la familia en general. Pero Manaví, Guayaquil, Portete y Villavicencio es donde yo vivía. Es donde yo desde muy chiquito... La zona del Capuel, ¿no? Sí, cerca del Capuel, una zona muy emblemática. No me digas que es azul. No. No, es una... Sí, azul, no pasó. Soy amarillo, ¿no? Amarillo de la selección de Ecuador. Entonces, y Guayaquil siempre me ha marcado de
desde el indoor en la calle, desde el palo encebado, desde el pastel, desde nuestros cangrejos caminando, nuestros pescados, nuestros vendedores de pescado. O sea, yo tuve la suerte de vivir el desarrollo de Guayaquil, el antes y el después, inclusive desde las administraciones municipales. Y pues bueno, en eso pues la relación siempre en el ámbito de educación, incluso en el ámbito académico, siempre he estado muy vinculada a la ciudad y adoro la ciudad. Soy un guayaquileño, como digo, de cepa. Enamorado de esta ciudad. Muy enamorado de Guayaquil. Creo que Guayaquil tiene cosas maravillosas sin descartar el resto de las ciudades de nuestro país, pero Guayaquil hoy es una de las ciudades más importantes dentro de la condición económica de Sudamérica, ¿no? Usted habló del deporte, yo quiero hablar del baloncesto, del básquet dentro de su proceso de formación, porque hay una beca que le abre las puertas también desde de su historia de vida. Si ese deporte no hubiera aparecido en su vida, ¿usted cree que hoy estuviera hablando con José Arevalo como gobernador de Guayas? Te diría que es muy probable que no. Y esto es muy importante decirlo. Mira, yo siempre desde muy pequeño quería que mis padres no gasten en educación. Entonces, en ese tiempo yo quería estudiar, cuando salía de la escuela, quería estudiar en colegios fiscales. Sobre todo por lo que representaban, ¿no? Y, por ejemplo, Vicente Rocafuerte, ¿no? Hoy sabemos que tiene muchos estudiantes que fueron presidentes de la República. Tiene un nombre exacto ganado en historia. Qué difícil que era conseguir entrar a Vicente Rocafuerte. Luego tuve la posibilidad de entrar a un colegio militar, que es la Academia Naval Guayaquil, y luego con los Pita. Exacto, y luego a la Academia de Almirante Illingworth. Quería ser piloto de la Fuerza Aérea. Estudié en los dos colegios, le cuento. Ah, yo también. Mira qué cosa de la vida, ¿no? Y eso es muy importante porque esos dos colegios generaron disciplina. Entonces, en ese ámbito eso eran colegios particulares, ¿no? Entonces, hasta que un día se tomó la decisión, no hubo la posibilidad de entrar a estos colegios y nos fuimos a un colegio fiscal que es el Ismael Pérez Pazmiño. Y luego, porque yo, Dulce Andrascovi, tenía una escuelita en Sauces 2, porque yo de Portete y Villavicencio fui a vivir a Sauces 2 con mis padres, y en esa escuelita practicaba fútbol todos los días. Pero cuando terminábamos de practicar, iba a jugar básquet a la cancha que en el complejo que hay, iba a jugar básquet. Full deporte. Sí, no, siempre. Yo era arquero. Entonces, muy chiquito jugaba indoor y tapaba para los adultos, ¿no? Estaba muy vinculado con gente adulta toda la vida. Entonces saltaba a jugar baloncesto hasta que un amigo me dijo, oye, mira, tienes buenas condiciones, vamos que hay la intención de que el rector de un colegio está becando a los buenos deportistas, licenciado Ángel Quiñones, en paz descanse, un abrazo para la familia, un hombre que fue muy importante para la educación de esta ciudad y sobre todo para el desarrollo deportivo, muchas becas a muchos deportistas. Y bueno, y tuve la oportunidad de ser becado, ¿no? Y la beca me duró los 3 años, ese tiempo diversificado, y mi padre me llevaba a trabajar con él en las vacaciones. Yo encantado de ir a trabajar y generaba mis propios ingresos. Entonces mis padres no tenían que gastar en lo absoluto. Emprendedor de Exacto. Entonces, este elemento, porque nosotros teníamos una disciplina de levantarnos a las 6 de la mañana, para ir a entrenar al colegio, 5 de la mañana, para ir a entrenar al colegio a las 6 de la mañana y después pasar a clase a las 7 de la mañana, estar el día en clase, regresar a casa, entrenar en la tarde y luego a ver si ir a jugar por el club. Este contexto hace de que uno genere primero muchas amistades, mucha fortaleza y a su vez me permite saber que la dirigencia del baloncesto le debía mucho a este deporte, ¿no? Entonces, cosas de la vida en mi proceso de lo que siempre me metí en la cabeza, porque yo dije, soy abogado, quiero ser penalista, quiero hacer una especialidad. Y cuando estaba en ese proceso hubo la oportunidad de poder dirigir el máximo organismo, en este caso la Federación Ecuatoriana de Baloncesto, con el cual se consiguió muchas cosas, ¿no? Se consiguió una medalla de oro, no recuerdo, bolivariano, después 25 años, luego se consiguió que los chicos por primera vez clasifiquen a un premundial, luego se consiguió medallas sudamericanas en categorías inferiores, luego se consiguió que las chicas clasifiquen a un preolímpico en adultas y luego consiguió que los chicos en etapas de formación ya casi adulta clasifiquen a diferentes
a un premundial y a un preolímpico, ¿no? Le propongo ponerle un alto ahí a la conversación, es interesantísima. Vamos a hablar de el salto de la dirigencia deportiva a la gobernación del Guayas, a la política, realmente a ser un representante del presidente de la República aquí en la provincia. ¿Le parece? Esto es Punto UTEC, regresamos, estamos conversando con el gobernador del Guayas. Ya volvemos con Punto UTEC, comunicación que construye. Inicio de espacio publicitario. Somos UTEC, estamos a la vanguardia en educación para hacer de ti un ciudadano del futuro. Formamos parte de un grupo académico con universidades del mundo entero. Tenemos pensión diferenciada, becas, la mejor oferta académica con 31 carreras de grado, 22 maestrías, 18 programas de profesionalización y 2 doctorados. Y 9 de cada 10 de nuestros estudiantes tienen empleo. Somos innovación, investigación, tecnología. Somos UTEC y estamos siempre un paso adelante para que puedas lograrlo. Matricúlate hoy. La educación del futuro ya está aquí. UTEC es la universidad número 1 en formación online en Ecuador. Contamos con una infraestructura tecnológica diseñada para potenciar la educación online, ofreciendo una experiencia de aprendizaje flexible, accesible y de calidad. Una plataforma que se adapta a ti estés donde estés. Somos la Universidad de las 4 regiones. Y ahora llegamos a ecuatorianos en Estados Unidos y Europa. UTEC, tu futuro empieza aquí. Fin de espacio publicitario. Seguimos con Punto UTEC, comunicación que construye. Estamos de vuelta, gracias por continuar con nosotros. Esto es Punto UTEC, un espacio que hace opinión constructiva, que conoce los personajes de la actualidad nacional, gente que le aporta al país. Hoy tengo el gusto que me acompañe el gobernador del Guayas, José Arévalo Santana, y habíamos hablado en este primer bloque un poco de su trayectoria, su vida, su juventud, esa formación y esa disciplina de 2 colegios militares. Ahora, ¿en qué parte aparecen las leyes y la criminología como especialidad antes de empezar la política? Bueno, mira, en la universidad, paradójicamente, todos los estudiantes le huían a los profesores más difíciles. Que son los que uno va a la escuela. Exactamente. Y yo lo que quise es buscar a los profesores más difíciles. Y en ese tiempo tuve la oportunidad de tener profesores como Guillermo Mosquera Soto, que era fiscal subrogante del Estado, y otros docentes de mucha trayectoria. Y tuve la suerte de hacer una gran relación con el profesor, muy difícil, muy temperamental, irascible. Y tuve la posibilidad de ser conocedor. Sí, absolutamente. Y tuve la posibilidad de ser su ayudante de cátedra. Siempre estuve relacionado, vinculado. Me acuerdo que también marcó mucho una etapa en la cual a nivel universitario tuvimos la oportunidad de viajar a Perú y a otros países y relacionarnos con docentes que estaban haciendo sus doctorados, sus PhDs en universidades como la Pompeu Fabra o como la Bonn de Alemania, y que eran discípulos de los hombres más importantes del derecho penal, que es Günther Jacobs y Klaus Roxin, que en paz descanse, ¿no? También tuvimos la oportunidad de tener este contexto, estar en Argentina y conversar con el profesor Eugenio Raúl Zaffaroni, con sus discípulos como Matías Pailone. Y bueno, en ese ámbito, más allá de que nos gustaba el derecho penal, ya hablamos de diferentes contextos como es la dogmática penal, y obvio que el contexto de la criminología es un pilar fundamental, porque sin criminología no hay derecho penal y hay que analizar las condiciones del delito. El delito tiene unas condiciones, o el contexto de la criminología hacia el delito tiene unas condiciones mucho más profundas. Y eso hoy en día pues la gente no lo conoce. Lo que la gente considera es que se debe resolver los problemas, pero hay temas que se han generado por situaciones complejas, por cuestiones geopolíticas, por decisiones que no se tomaron en su momento. Entonces ahí hay la relación, en este caso. Tuve la oportunidad de tener al profesor Jorge Zavala Vaquerizo. El Ronco Zavala. Sí, el Ronco Zavala. Tuve esa suerte. Sí. Y bueno, se hizo una pasión el derecho penal y la criminología. Y ahora esa formación, todo ese proceso de vida, también apuntala su trabajo de gobernador, porque hablábamos, no lo saben ustedes, hablábamos antes de empezar a grabar, y habla del crimen, del manejo de los GDOs, con una profundidad propia de un académico. Sí. Creo que entiende la problemática
desde adentro. Y no solo eso, ¿no? Sino en el ámbito de la formación, porque como he estado vinculado al tema de la academia, a ser profesor de Derecho Penal y a ser profesor de Criminología, que los estudiantes tengan una idea clara de las condiciones en las que vivimos. Por ejemplo, hay un tema que hay que ser claro, y es que nosotros tenemos un sistema penal y una constitución que no cumplen las expectativas sociales en esta condición criminal en la que nos encontramos. ¿Esta constitución garantista? O sea, el garantismo no es malo. ¿A qué me refiero que el garantismo no es malo? Porque el garantismo nace del contexto de la garantía que tiene el ser humano. Pero el garantismo no es malo para Jorge Rodríguez, no es malo para José Arevalo, no es malo para este grupo de gente, no es malo el garantismo para la sociedad. El problema es que tenemos delincuentes extremadamente peligrosos, donde sus condiciones garantistas deben ser limitadas. Y claro, hay quienes en el ámbito de esta posición garantista, muy radical en el ámbito dogmático, abusan, consideran de que todos debemos partir desde el mismo ámbito, y eso es un error, porque, por ejemplo, los jefes de las bandas criminales, que todos sabemos en la actualidad que son extremadamente peligrosos, estando presos son peligrosos. Hay una crítica muy profunda a la cárcel del Encuentro, pero nadie habla del 41 bis de Italia, y pocos conocen a ciencia cierta profundidad la cárcel de máxima seguridad de El Salvador. Nosotros no podemos... Mira, hace mucho tiempo en las aulas europeas se hablaba de algo diferente que se llamaba derecho penal del enemigo. Es decir, el contexto de enemigo se decía que desconfiguraba la condición humana porque el delincuente era tratado de una manera diferente. Más abajo del ser humano. Porque se le limitaba sus garantías. ¿A qué me refiero? No tenía eso. Si lo ponemos al espectro actual, el jefe de una banda criminal no debería tener acceso al habeas corpus. No debería tener acceso a la acción de protección. Debería ser limitado. ¿Por qué? Porque un tipo que es extremadamente peligroso presenta un habeas corpus, y lo hemos visto en el sistema judicial. Y regresa y delinque. Entonces imagínate un juez. No quiero hablar de la corrupción, que de eso hay, pero tenemos un juez que tiene un habeas corpus y le mandan una foto a su celular donde le dice: está identificada toda tu familia, esto y lo de acá. Ese juez se encuentra totalmente limitado. Pero si usted tiene limitada esa garantía sobre estas personas, esta garantía jurisdiccional, pues evidentemente usted no va a tener acceso. No se necesita tener un juez sin rostro. Pero eso para ponerte un ejemplo. Sí. ¿Por qué? Porque el sistema sobre una sociedad que está totalmente desbalanceada en función de estas bandas criminales, pues es obvio que hay una limitante. Entonces, hay quienes no están de acuerdo de tener un derecho penal diferente. Mira que la Corte Constitucional, cuando dice en el tema de unidad de materia respecto al proyecto de ley que lo declaró inconstitucional, habla del procedimiento del sistema legislativo, pero nunca toca el tema de fondo, que es que necesitamos una acción necesaria. Mira, ayer yo guardé un video cuando, y esto es muy importante resaltar, se detuvieron a 15 personas cerca de un hospital que se entendía, hace unos años atrás, que se entendía que estaba custodiando a un jefe de una organización criminal. El juez sale hablando y dice: a mí no me demostraron que las 3 armas que encontraron en el interior del vehículo, que no estaba a nombre de ninguna de las 15 personas, las tenían estas personas. Entonces, por lo tanto, no configuraba el delito de tenencia ilegal o porte de arma. Por lo tanto, le di la libertad a los 15. Eso no puede seguir normado. Porque cuando te digo que la criminología analiza las condiciones criminales de personas extremadamente peligrosas, el estar juntas son extremadamente peligrosas. Entonces, a eso es lo que me refiero cuando hablamos de un modelo que debe cambiarse. Tenemos que seguir hablando de su gestión como gobernador, y ya hemos visto que conoce a profundidad esta problemática de seguridad o de inseguridad. Pero yo tengo que hacer una pausa comercial aquí. Una pausa para poder hablar de los programas que tenemos en UTEC, de toda la oferta académica con carreras de maestría, con 2 doctorados, con toda nuestra propuesta. Así que quédense en nuestras redes sociales, las tienen aquí en una franja en la parte inferior de su pantalla. Nosotros regresamos ya, estamos hablando con el gobernador del Guayas.
Ya volvemos con Punto UT, comunicación que construye. Inicio de espacio publicitario. Lo logramos, Guayaquil. Está lista. Fue un trabajo intenso, escuchar, analizar, debatir y construir juntos una nueva visión de ciudad. Hoy la Agenda Guayaquil 2030 está lista y será entregada a la ciudad. Son 40 proyectos con impacto real, propuestas pensadas para mejorar la economía de millones de guayaquileños. UTEC, ideas que cambian vidas, proyectos que dejan huella. Alcanza el más alto nivel académico con los doctorados UTEG. El doctorado en Administración de Empresas forma líderes que transforman organizaciones con investigación de alto impacto y visión global. Incluye un diplomado en Research in Management Science y una estancia en la Universidad de Burdeos, Francia. El doctorado en Educación potencia a docentes y directivos para diseñar propuestas pedagógicas transformadoras, liderar instituciones y generar conocimientos que eleve la calidad educativa. Inscríbete hoy y lidera el futuro. Fin de espacio publicitario. Seguimos con Punto UT, comunicación que construye. Estamos de regreso, gracias por continuar. Esto es Punto UTEC, comunicación que construye, una comunicación que aporta a la sociedad. Gobernador, nos habíamos quedado con algunos temas en el tintero en el bloque anterior, cuando hablábamos de seguridad y de toda la profundidad que tiene el tema desde el punto de vista penal, desde el punto de vista punitivo. ¿Es esa la principal preocupación de los boyacenses? Usted que hace 7 meses, casi 8, recorre los barrios, las calles, las casas, cuando habla con la gente, cuando se acerca, cuando hay un golpe de estos que suele luego demostrar el Ministerio del Interior a las bandas, la gente le dice, devuélvanos la seguridad. Pues sí, hay que decirle a los guayaquileños que estamos trabajando con el gobierno nacional. El señor presidente Daniel Noboa tiene muy claro que no solamente la seguridad debe regresar para Guayaquil, sino a todo el Ecuador. Y en virtud de esto, pues no solamente cuando hablas del sistema punitivo o los operativos, que es la coerción del Estado sobre estas condiciones criminales. Que es lo más visible, ¿no? Exacto, que es lo que vemos y el resultado, ¿no? Pero sí hay cosas importantes de señalar, que la delincuencia común se ha reducido, que hay situaciones extremadamente violentas como los asesinatos selectivos, que precisamente son por estas situaciones que ataca el Estado. Cabezas criminales van a la cárcel, se pelean los espacios, se pelean el territorio, y esto hace de que en el contexto del territorio de estas bandas criminales se genere esta violencia y haya esta percepción de inseguridad que no va en este aspecto. Igual se sigue trabajando. Mira, yo te decía hace un momento, este año, en lo que va del año, en razón de la afectación, porque siempre cuando hablamos de los toques de queda o los decretos que se emiten para poder luchar contra la delincuencia, siempre se pide resultados. Entonces, siempre yo los establezco en el ámbito coyuntural y en el ámbito estructural. El coyuntural es la cifra que tú tienes. Y en esa cifra, por ejemplo, en el ámbito coyuntural, el gobierno nacional, a través del bloque de seguridad, el año pasado se afectó a las economías criminales en más de 12 mil millones de dólares. Todo el 2025. Todo el 2025. Este 2026, hasta lo que va del año, hasta este mes de julio, tenemos 13 mil millones. Es decir, 1000 más que todo el año 1000 pasado. más que todo el año pasado. Wow. Y esto se debe mucho al trabajo de inteligencia, a la cooperación internacional, al trabajo del FBI. Hay muchísimas cosas que, obvio, tienen que empezar a dar resultados de momento. Y estructural, porque es un proceso de corto, mediano y largo plazo. En el ámbito social, Guayaquil, el hecho de que no tenga una calle asfaltada, el hecho de que haya una afectación de alcantarillado, el hecho de que no haya la regularización por diferentes situaciones que se desprenden de las competencias del GAT cantonal, hace que efectivamente estos chicos sean muchos más, estas familias con sus hijos sean mucho más fáciles de captar. Mira que hay mucha gente no ha escuchado hablar de la teoría de las ventanas rotas. Rapidito lo resumo. Si tú rompes una ventana y pones una funda de basura ahí abajo, después de 2 días vas a tener más fundas de basura, porque el efecto hace que haya una reacción social y que donde esté todo descuidado, más se genera una afectación social. ¿Qué pasa con esto? Que Guayaquil tiene muchos espacios de ámbito, a los lugares que yo voy, como dices, en ese recorrido, queremos luz, ok, va a ser en la competencia que nos corresponde, pero hay muchos postes de acero
que son municipales y que están totalmente afectados. Y no nos olvidemos que uno de los elementos para las condiciones criminales es la oscuridad, porque genera mayor inseguridad y permite el comportamiento criminal sin mayor control. Usted habló de jóvenes y yo veo que varios de los programas de la gobernación que usted encabeza están dirigidos a jóvenes. Es un poco la idea, y quiero preguntárselo así frontalmente, cambiar esa mentalidad de los chicos que pudieran pensar hoy que la política no los escucha, que la política no los entiende, que la política está muy lejos. Esto de acercar no al gobernador, ni siquiera a José Arévalo, al gobierno, a cada sector, a grupos. ¿Cómo va eso? Mira, no nos olvidemos que el presidente Daniel Noboa ha creído mucho en la juventud. Él cree que la juventud es la estructura de fortaleza para el cambio de este país, y más en esta ciudad. Y los jóvenes tienen la posibilidad de efectivamente saber qué es lo que tiene el gobierno para darles y qué es lo que ellos necesitan para podérselo cumplir. Y saber que la participación del Estado está directamente con ellos. Hay muchos jóvenes en los actuales momentos. Es más, estas fiestas guayaquileñas son en base a la ciudad, pero sobre todo a ellos, que son el principal referente. Porque el estar con ellos genera que la juventud nos inspire a nosotros para trabajar todos los días. Así se llama, Juventud que Inspira. Porque, primero, yo recuerdo pues cuando estaba en los colegios cómo el gobierno estaba presente, el gobernador iba, y eso con el tiempo se perdió. Los chicos no sabían lo que es un momento cívico, muchas veces no saben lo que es un momento cívico, y esto se lo hemos regresado. El hecho de saber cuáles son sus condiciones. Por ejemplo, tenemos el otro programa que es Conversando con el Gobernador. Esto de frente, ¿no? Exacto, y tengo una chica y un chico que me están entrevistando de la mejor manera. Ahí tenemos Casi que lo interpelan, ahí lo increpan. Absolutamente. Entonces, ahí tenemos dos futuros gigantes para la comunicación, para la televisión, Para la política. oratoria en la política, No. el canto, el arte. Entonces, los jóvenes, y esto tiene que saberlo la ciudadanía, es un ejército mayor a aquellos que nos hacen daño. Y hay que tomarlos en cuenta porque son los referentes para el cambio en el futuro de nuestro país. Ese es un mensaje realmente poderoso y quiero aprovechar su experiencia como académico también y precisamente porque este es un programa hecho desde una universidad, preguntarle desde su experiencia cuál es el rol que tienen que tener las universidades en esta tarea en la que nos vemos abocados los ciudadanos de tratar de recuperar la paz, la seguridad en las calles en todos los cantones del Ecuador. Bueno, mira, el rol de la universidad siempre va a ser extremadamente importante, no solamente por lo que le brinda o las posibilidades que le brinda al estudiante, sino por su participación dentro de la interacción social. ¿Por qué decir que esto es tan importante? Porque en algún momento conversaba con un gran profesor académico y amigo, Víctor Hugo Escarzo, y él me decía, hoy no hay que preocuparse en lo que ya creció, hay que preocuparse en lo que estás formando, porque ellos son los que van a cambiar lo que estás haciendo. Y ese es también el papel de las universidades, ¿no? Absolutamente. Darle las herramientas. Quiero terminar con un segmento antes de la última pregunta que hemos denominado la primera palabra. Yo le voy a decir algunas palabras y usted me suelta la primera que se le venga a la cabeza. ¿Vamos? Correcto. Muy bien. Guayas. Ciudad hermosa. Familia. Lo mejor. Disciplina. Esfuerzo. Baloncesto. La vida. Juventud. Lo mejor que tenemos. Criminología. Base fundamental para el cambio del delito. Educación. El eje fundamental de la sociedad. Seguridad. Parte de la estructura social. Liderazgo. Los jóvenes. Daniel Noboa. Cambio. Esperanza. La vida. Futuro. El que hacemos hoy, el día de hoy. Gobernador, antes de dejar su minuto para que pueda despedirse de los jóvenes de la audiencia, quiero plantearle esta situación hipotética. Imagínense que en el año 2029, cuando termine este mandato del presidente Noboa, un joven, de los que usted habla tanto en sus alocuciones, sube al Palacio de la Gobernación y antes de llegar al Salón de los Libertadores, ve ese corredor con las fotos de los gobernadores. Cuando se encuentre con la foto de José Arévalo, ¿qué le gustaría que piense ese joven? Lo mismo que piensan cuando se gradúan y me hacen parte de su tesis. Es decir,
A todos esos chicos, y la verdad que me emociono muchísimo en contar esto, porque normalmente no lo hago, a todos esos chicos, de los cuales, como dices, han sido mi alumno, el agradecimiento especial por considerarme en sus tesis, en su formación, eso implica que he colaborado con la sociedad y lo voy a seguir haciendo, porque creo mucho que ellos son quienes deben cambiar nuestra sociedad. Y estoy seguro que lo van a hacer y lo están haciendo. Eso de que me van a ver podrá pasar o no podrá pasar, pero estoy seguro, y como lo dijo una vez Víctor Hugo Galán en Colombia, ¿no? A una persona se la recuerda no por cuántas cosas hizo, sino por cuánto les dio para su formación y para su forma de pensar. Y yo creo que hemos logrado eso. Gobernador, gracias por estos minutos, lo valoro mucho. Gracias a ti, Jorge, la verdad que para mí es un placer verte y sobre todo estar aquí. Bien, con nosotros el gobernador del Guayas, José Arévalo Santana, compartiendo intimidades, secretos, proyecciones, planes, metas, sueños, todo en Punto UTEC. Regresamos la próxima. Gracias por acompañarnos. Será hasta una próxima oportunidad. Gracias. La Universidad Tecnológica Empresarial de Guayaquil presentó Punto UTEC, comunicación que construye.